Esta semana vamos a presentar la unidad 1 del módulo 5 de laringe 2, que consiste en estridor, estenosis laringotraqueal, parálisis laringeas, cuerpos extraños en vía aerodigestiva y traqueostomía y traqueotomía. Junto con la doctora Ruth Benítez y quien le habla, doctor Sergio Núñez, bajo la tutela del doctor César Franco y la doctora Angélica Santos. Estridor es un sonido respiratorio anormal que generalmente es generado por un flujo rápido y turbulento de aire a través de un estrechamiento de la vía aérea de mayor calibre, que puede ser a nivel de la región supraglótica, glótica, la región subglótica y la tráquea proximal. Podemos dividir a las vías respiratorias en una porción extratorácica y en una porción intratorácica. Generalmente las extratorácicas son de menor diámetro durante la inspiración debido a que la presión intracraneal es menor que la atmosférica. En caso de obstrucción a este nivel, se presenta como un estridor inspiratorio. Y en cuanto a las vías respiratorias intratorácicas, ya el diámetro es menor durante la expiración y presentan un estridor expiratorio en caso de obstrucciones a este nivel. Entonces podríamos decir que hay un estridor inspiratorio y un estridor expiratorio. Y a su vez también puede haber un estridor bifásico, que lo que sugiere es que hay una obstrucción severa y fija de la vía aérea a nivel de la glotis, subglotis o la tráquea superior. La presentación también del estridor puede ser aguda o crónica. En el caso de que sea de una presentación aguda, podemos decir que es por la inhalación de un cuerpo extraño, una epiglotitis, laringotraqueobronquitis, una laringitis, y el estridor crónico generalmente por una laringomalacia, estenosis subglótica, parálisis de cuerdas vocales. En cuanto a la laringomalacia, también conocido como estridor congénito, es la malformación laringea más frecuente y la causa más habitual de estridor en la infancia, correspondiéndose con un 60 a 70% de los casos. Se conceptualiza como un colapso por laxitud anormal de las estructuras supraglóticas al momento de la inspiración. Su etiología es desconocida, pero se han sugerido alteraciones neuromusculares, cartilaginosas y también en el neurodesarrollo. Tiene una predominancia sobre el sexo masculino en una relación 2-1 con respecto al sexo femenino. En cuanto al cuadro clínico de la laringomalacia, el síntoma más llamativo y único es el estridor de tipo inspiratorio e intermitente, que habitualmente se inicia en las primeras semanas de vida, aproximadamente al séptimo día de vida, aunque también puede presentarse desde el nacimiento o en los primeros meses. Es de tonalidad grave, variable, inconstante y suele ser más intenso en decúbito supino durante la alimentación y el llanto. Se exacerba con los cuadros de vía aérea superior y con el reflujo gastroesofágico. Se incrementa durante los primeros días y meses de vida para luego desaparecer, en la mayoría de los casos entre los 12 a 18 meses. En un 10% de los pacientes el incremento de peso es escaso o nulo. En estos casos también puede existir disfagia. El estridor puede tornarse permanente e intenso con tiraje universal. Pueden aparecer dificultad respiratoria y episodios de apnea. Clasificar a la laringomalacia en tres tipos. La de tipo 1, que presenta un colapso y aspiración de la mucosa aritenoidea hacia el interior de la laringe en la inspiración, debido a que se caracteriza por sus aritenoides laxos. La de tipo 2 se caracteriza por presentar una epiglotis que adopta un aspecto tubular, en ocasiones puede ser aplanada
enrollada con repliegues aritenoepiglóticos cortos, que tiene una excesiva tendencia a vascular hacia la pared faríngea posterior durante la inspiración, por lo que se colapsa circunferencialmente durante la inspiración. La de tipo 3 sería una aspiración y desplazamiento posterior de la epiglotis que obstruye la entrada laríngea en la inspiración, debido a que se caracteriza por una epiglotis laxa y redundante. En cuanto al diagnóstico, se realiza el diagnóstico por la clínica, por la historia clínica que vendría a ser la sintomatología que presenta y también por los datos que son aportados, tanto por la madre o por el acompañante. Y se puede realizar también un estudio durante la exploración física que vendría a ser la fibrolaringoscopía con el paciente respirando espontáneamente con o sin sedación, lo que nos permite visualizar las características particulares de la laringe y observar el colapso de las estructuras supraglóticas durante la inspiración. En cuanto al manejo de la laringomalacia, se debe tener en cuenta los grados de severidad. En cuanto a una laringomalacia leve, en donde la alimentación está conservada, no se presentan problemas respiratorios, la conducta sería expectante y control por otorrino al mes. Cuando ya es una laringomalacia moderada, ya presenta ahogo al comer, regurgitación, tos, se debe iniciar el tratamiento antirreflujo, donde la FDA aprueba el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones desde el primer año de vida, ya que también hay un riesgo en menores a esta edad de poder desarrollar una enterocolitis necrotizante. Se puede realizar por un mínimo de 3 meses y un máximo de 9 meses, con los esquemas utilizados que pueden ser de step up y también de step down. Luego tenemos la laringomalacia severa, donde ya hay una falla en el crecimiento, apnea, cianosis, hipertensión pulmonar, cor pulmonale, que se pueden encontrar también exacerbados por comorbilidades, ya sean neurológicas, cardíacas, pulmonares, donde se opta por un tratamiento quirúrgico, que vendría a ser la supraglotoplastia, que es una microlaringoscopía en suspensión que se puede realizar en un niño con laringomalacia grave. Generalmente está indicado en pacientes con estridor severo, con vía aérea comprometida, dificultades para la alimentación, la falta del crecimiento, la apnea obstructiva del sueño. Lo que se realiza con esta microcirugía laringea es una sección de los repliegues aritenoepiglóticos, se extrae la mucosa redundante de los aritenoides o una epiglotopexia a base de lengua. Puede presentar también algunas complicaciones como ser una estenosis supraglótica, tejido de granulación y una disfagia transitoria. En cuanto a la estenosis subglótica, suponen menos del 10% de las causas de estridor, tanto en el lactante como en el recién nacido. Puede situarse en diversas localizaciones topográficas subglóticas que afectan de modo diverso. En la anomalía, en el tamaño del anillo cricoideo, que está reducido concéntricamente, puede presentar una hipertrofia cartilaginosa del cricoides, que puede ser circular o localizada, que produce una estrechez generalmente anterior, pero en ocasiones es lateral. Engrosamientos fibrosos submucosos del diámetro interno cricoideo y la incarceración del primer anillo traqueal en la concavidad del anillo cricoideo. Se puede clasificar en congénita y adquirida. En cuanto a la estenosis adquirida, generalmente se debe a la necrosis de la mucosa cricoidea y o pericondritis de la región subglótica,
que son causadas por una intubación prolongada, reiterada o traumática. La estenosis congénita se debe a una canalización incompleta de la zona subglótica y anillo cricoides durante los primeros meses de gestación. De entre estas dos, la adquirida generalmente es la más frecuente. Se presenta con mayor frecuencia de forma aislada a nivel cricoideo, dando lugar a un cricoides de pequeño tamaño o elíptico o a un diafragma fibroso de grosor variable. Se caracteriza por presentar un estridor bifásico y tenemos que tener también en cuenta que el diámetro subglótico en un recién nacido de término es diferente al de un prematuro. Eso hay que tener en cuenta también para poder eh, comparar eh, en un recién nacido y en uno de término. En cuanto a la clínica de la estenosis subglótica, cursan con disnea, sin disfonía ni alteraciones de la deglución. Pero la presentación más frecuente es a través de episodios de laringitis subglótica o de Krupp recurrentes, que se dan en las formas leves de la estenosis subglótica. Nosotros debemos sospechar a partir del tercer episodio de laringitis subglótica, ya debemos sospechar de que hay una estenosis. Y en casos de estenosis graves, pero compatibles con la vida, da lugar a un estridor bifásico, disnea, tiraje, voz ronca, dificultad para la alimentación y una talla pequeña en las formas ya evolucionadas. Pero todo esto va a depender, toda esta clínica va a depender fundamentalmente de la edad y del grado de estenosis. Generalmente, si es que ya es un caso severo al nacimiento y presenta disnea y cianosis progresiva ya posparto, en la mayoría de los casos también ya puede conducir a un óbito fetal. Cuanto a la clasificación de la estenosis subglótica, se tiene el sistema de clasificación de Cotton-Mayer de la clasificación de las vías aéreas, que clasifica en 4 grados. El primer grado, que vendría a ser hasta un 50% de estenosis, el grado 2 de un 51 a 70% de estenosis, grado 3 vendría a ser ya hasta llegar a un 99% de estenosis y ya el grado 4 donde no se detecta lumen. Este sistema fue modificado actualmente donde se incorporan 3 parámetros adicionales, que serían las comorbilidades que pueden incluir la prematuridad severa con enfermedad de membrana hialina, insuficiencia respiratoria, anomalías cardíacas, neurológicas, reflujo gastroesofágico severo, obstrucción de la vía aérea extralaringea, así como también anomalías congénitas. Lo segundo que se tiene en cuenta, el segundo parámetro sería el compromiso glótico, donde la afectación puede incluir fusión de las cuerdas vocales y fijación o parálisis bilateral o unilateral de las cuerdas vocales. Y como tercer parámetro se puede ver la asociación de ambos. Entonces, tiene en cuenta 3 parámetros adicionales que serían las comorbilidades, el compromiso glótico y la asociación de ambos. En cuanto al diagnóstico, se puede realizar un diagnóstico prenatal en las formas graves mediante una ecografía prenatal, donde podemos encontrar una dilatación de la tráquea y de los pulmones que nos debe hacer ya sospechar de que la estenosis es severa. Y ya para el momento del parto se tiene que valorar una traqueotomía inmediata. En cuanto al diagnóstico postnatal, se establece por la fibrolaringoscopía y también se puede realizar por medio de técnicas de imagen como la tomografía. En cuanto al tratamiento de la estenosis subglótica, va a depender principalmente del grado de estenosis, ya que esta patología es susceptible de mejorar con el crecimiento laríngeo. Las formas leves no suelen requerir tratamiento quirúrgico,
Basta con controles clínicos y de las curvas de talla y peso. Por ejemplo, la estenosis de grado 1 o leves se basan en el tratamiento y profilaxis de las infecciones respiratorias, también en el tratamiento de los factores que pueden o que puedan agravar las estenosis, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico. Generalmente a partir de los 18 a 24 meses de vida, los niños presentan una mejoría evidente de la estenosis por el propio desarrollo de la laringe, como mencioné anteriormente. Y las estenosis más importantes, ya sean la de grado 2, 3 o las graves, sí pueden requerir un tratamiento quirúrgico, que más frecuentemente debe considerarse el ensanchamiento de la subglotis mediante la laringoplastia con ayuda de injertos cartilaginosos o técnicas de extirpación cricotraqueal. Estas técnicas han demostrado unos resultados satisfactorios que son cercanos al 90%. Siguiendo, tenemos las membranas y atresias laríngeas, que se tratan de una patología muy infrecuente, pero que se caracteriza por ser un conjunto de malformaciones laríngeas que se originan por una recanalización incompleta de la laringe durante la embriogénesis. Generalmente se debe a una persistencia de la lámina epitelial embriológica que cierra la faringolaringe primitiva en la tercera a cuarta semana. También puede deberse a anomalías en el desarrollo de la segunda bolsa. Es un grupo muy heterogéneo de lesiones que engloba una forma leve y una forma grave. La forma más leve es la brida glótica anterior, conocida también como palmípeda, que ocupa mediante una membrana la región glótica anterior. Y la forma más grave, excepcional, representa la atresia, que vendría a ser la obliteración completa laringea, que puede ser habitualmente mortal. En cuanto a la clasificación de las membranas y atresias laríngeas, se puede dividir las atresias laríngeas en tres grupos. La de tipo 1 o completa, donde hay una ausencia completa de la luz laríngea. La de tipo 2, hay una falta de reabsorción de la lámina epitelial en la porción supraglótica. Y la de tipo 3, que se corresponde con las membranas laríngeas. Esta tipo 3 a su vez se subdivide según la clasificación de Cohen en cuatro tipos. La de tipo 1, que es una membrana glótica anterior con menos del 35% de la luz glótica ocupada. Es translúcida, solo presenta una porción membranosa, pero no presenta extensión subglótica. La de tipo 2 es una membrana anterior que ya ocupa el 50%, ya es más gruesa y puede ser membranosa o conectivo membranosa. Y esta sí ya presenta una extensión subglótica. La de tipo 3, la membrana afecta ya al 75% de la luz con una extensión subglótica anterior. Y la de tipo 4 ya es la fusión de ambas cuerdas en toda su extensión ligamentosa, reduciendo la luz glótica entre el 75 al 90%. Ya el paso aéreo está restringido al espacio interaritenoide. En cuanto al cuadro clínico, las palmípedas deben sospecharse ante un recién nacido que presenta disfonía pero sin disnea. Luego, en las atresias tipo 1 y tipo 2, generalmente presentan un cuadro incompatible con la vida. Solo pueden sobrevivir aquellos fetos que presenten una fístula traqueoesofágica concomitante, a través de la cual se pueda ventilar parcialmente hasta la realización de una traqueotomía de urgencia. La de tipo 3 o membranas laríngeas van a dar lugar a una clínica de disnea y disfonía en base a la extensión de la lesión. Las subtipo 1 y 2 van a dar lugar a un llanto disfónico, voz ronca, junto a signos de obstrucción respiratoria moderada, sobre todo en el tipo 2. El subtipo 3 produce una afonía prácticamente completa y disnea de esfuerzo, y la subtipo 4 da lugar ya a una afonía, estridor y cianosis, que habitualmente obliga a la realización de una traqueostomía
a los pocos días de vida. En cuanto al diagnóstico, se realiza con nasofibrondoscopía, que revela el grado de obstrucción asociado por las membranas. Generalmente, el diagnóstico de las atresias tipo 1 y tipo 2 ya se realiza de forma más habitual en la autopsia, aunque hoy en día la evolución de las técnicas ecográficas en el diagnóstico prenatal permite el diagnóstico en algunas ocasiones ya de estas malformaciones. En cuanto a las membranas de tipo 1 y 2, se diagnostican mediante fibrolaringoscopía. En estos casos, la movilidad laringea suele ser normal. Si la membrana no es translúcida, es más difícil poder asegurar la ausencia de una extensión subglótica. Las membranas tipo 3 y 4 se suelen diagnosticar en situación de urgencia, ya sea por la fibrolaringoscopía, que eh, si es que el estado del niño lo permite, o por una laringoscopía directa justo después del parto. En esta situación, la laringoscopía directa bajo anestesia general va a permitir llevar a cabo también el tratamiento endoscópico. En cuanto al tratamiento, la traqueotomía está indicada si existen signos de disnea, pero siempre debe valorarse previamente la intubación del paciente. Si se encuentra la luz obliterada, la colocación de una sonda de intubación en la parte superior del esófago produce una rápida mejoría del niño. La resección de la membrana se realiza mediante una técnica láser con dióxido de carbono. También puede hacerse la laringoplastia con laringofisura e interposición anterior de una quilla protésica o una lámina de silastic e injerto cartilaginoso. En el caso de las membranas gruesas que afectan al 50% de la glotis y que se extienden a la subglotis. Entonces podemos decir que las membranas de tipo 1 y tipo 2 se pueden beneficiar con un tratamiento endoscópico si la membrana es fina, aunque también es frecuente que se presenten recidivas que requieran una nueva cirugía. Y como mencioné recientemente, las membranas gruesas generalmente requieren la realización de la laringoplastia por laringofisura, ya sea con la interposición entonces del injerto cartilaginoso o de la quilla protésica. En cuanto a la parálisis cordal congénita, habitualmente son bilaterales, se asocian a lesiones del sistema nervioso central como una hidrocefalia, mielomeningocele, malformación de Arnold-Chiari, agenesia cerebral o enfermedades neuromusculares. En cuanto a su etiopatogenia, es discutida, pero parecen existir una serie de condiciones que la pueden desencadenar, como la compresión del tronco en el foramen magnum debido a la malformación de Arnold-Chiari, un estiramiento de las fibras proximales por el desplazamiento caudal del tronco del encéfalo y también una disgenesia del bulbo afectando a los núcleos del nervio vago. En cuanto al cuadro clínico de la parálisis cordal congénita, la parálisis bilateral ocasiona generalmente disnea y estridor inspiratorio, episodios de aspiración debido a una falta de relajación del músculo cricofaringeo con escasa disfonía. Y en el caso de que la inmovilidad sea unilateral, produce muy poca clínica respiratoria. Hay una aspiración debido a la incoordinación faringolaringea que provoca la apertura de la laringe durante la deglución y se caracteriza por un llanto débil. En cuanto al diagnóstico, la exploración es clave para el diagnóstico. La fibrolaringoscopía sin anestesia se realiza para observar el movimiento de las cuerdas vocales. Puede ser un diagnóstico difícil ya que los movimientos de la laringe generalmente son fugaces y por esta razón generalmente se recomienda recurrir a grabar la realización de dicho estudio para posteriormente poder volver a revisar y más detenidamente. Si es que se va a realizar una segunda exploración, debe ser una laringoscopía directa bajo anestesia general para de esta manera poder realizar una palpación de la movilidad pasiva de los aritenoides. Una vez que se confirma el diagnóstico de una parálisis laringea, se debe buscar y establecer la etiología,
ya que de esto va a depender el tratamiento a realizar. En cuanto al manejo de la parálisis cordal congénita, se debe tener en cuenta que las posibilidades de recuperación espontánea son de un 60 a 70% durante el primer año. Teniendo en cuenta una parálisis unilateral, se debe tratar de forma expectante. Si la clínica persiste en la edad escolar, se pueden realizar maniobras quirúrgicas fonatorias. En el neonato, generalmente el principal problema constituye el trastorno de la deglución. Por esta razón es necesario espesar los alimentos e instaurar un tratamiento antirreflujo. Y si la clínica persiste, puede ser necesaria la utilización de una sonda nasogástrica o incluso se puede realizar una gastrostomía. En el caso de que la parálisis sea bilateral, si existe disnea obstructiva grave, se debe proceder a la intubación oro o nasotraqueal hasta 3 semanas. Si en 3 semanas no se ha podido efectuar la extubación, se procederá a realizar una traqueostomía. Si durante el primer año de vida el niño no muestra signos de recuperación espontánea, entonces se debe proponer ya realizar un tratamiento quirúrgico definitivo, teniendo en cuenta diferentes técnicas endoscópicas, como por ejemplo la realización de una cordotomía posterior en ambas cuerdas vocales o la aritenoidectomía. También pueden existir técnicas abiertas como la aritenopexia o la interposición de injertos junto a una dilatación temporal. Parálisis de cuerdas vocales es la pérdida de la movilidad del pliegue vocal verdadero, secundario a la disrupción en la inervación motora de la laringe que está dada por los nervios laringeo recurrentes. De esta manera, la parálisis de cuerdas vocales puede ser uni o bilateral, así como también puede ser transitoria o permanente. La parálisis de las cuerdas vocales puede afectar la capacidad de hablar e incluso de respirar. Esto se debe a que las cuerdas vocales, que en ocasiones también son conocidos como pliegues vocales, tienen funciones, además de fonatorias, también protectoras para las vías respiratorias de la aspiración de alimentos. En la mayoría de los casos, la parálisis de cuerdas vocales generalmente es unilateral y en el caso de que sea bilateral, que es menos frecuente, pero es más grave. En cuanto a las causas que pueden producir una parálisis de cuerdas vocales, podemos tener las neoplasias, que generalmente producen compresión o infiltración tanto del nervio vago o del nervio laríngeo recurrente, como ser en algunas neoplasias de tiroides, pulmón, esófago, de la faringe. También hay causas traumáticas que a su vez pueden ser quirúrgicas o no quirúrgicas. Pueden ser accidentes, post-intubación, posterior a las cirugías de tiroides, de carótida, tráquea, esófago, columna cervical. Se puede dar secundaria a alguna enfermedad neurológica o alguna enfermedad sistémica, como ser una hemiplegia, rotura de aneurismas, meningitis, síndrome de Guillain-Barré, epilepsia, ACV, neuritis postgripal, diftérica, tifoidea, tiroiditis subagudas. Y también cuando se desconoce la causa o no se encuentra la causa que vendría a ser la idiopática. En cuanto al cuadro clínico de la parálisis de cuerdas vocales, podemos tener en cuenta cuando es unilateral o bilateral, que va a presentar cambios en la voz, como una disfonía ronquera, también una fatiga vocal, voz entrecortada o voz débil, disfagia, una tos áfona y dificultad para respirar, es decir, una disnea o ya una respiración ruidosa. Generalmente cuando ya la parálisis es bilateral, el paciente ya puede presentar también un ronquido nocturno intenso, un estridor agudo. En cuanto al diagnóstico de las parálisis de cuerdas vocales, primeramente tenemos que tener en cuenta una buena evaluación clínica con los datos semiológicos y exámenes complementarios. En cuanto a la anamnesis, tenemos que
Averiguar o informarnos sobre los antecedentes, hace cuánto que presenta estos síntomas, si tuvo algún antecedente o alguna causa traumática, no traumática. En el examen físico tenemos que buscar adenopatías cervicales, nódulos tiroideos sospechosos. A la horoscopía, ver también si es que hay alguna parálisis del paladar, lo que puede sugerir también que haya una lesión vagal alta. Una analítica sanguínea, donde vamos a buscar datos que nos orienten a alguna infección o alguna afección sistémica. Una laringoscopía indirecta, una fibrolaringoscopía, una estroboscopía, ya que estos permiten hacer el diagnóstico de la parálisis, ya que nos pueden informar la posición de la cuerda paralizada, en qué grado de abducción quedó, si se vio alterada o no su normal tensión. También una eh, estroboscopía que puede mostrarnos si es que hay un cierre incompleto, una limitación de la movilidad de las cuerdas vocales. Una electromiografía que puede determinar la denervación o reinervación de los músculos. Se debe realizar desde los 1 a 6 meses de la parálisis y puede ayudar a distinguir entre la parálisis vocal o una patología de la articulación cricoaritenoide. También se pueden realizar estudios de imágenes radiológicos como una tomografía o una resonancia, ya sea con contraste de cuello y tórax, para poder ir evaluando en el caso de que haya alguna tumoración, algún nódulo que esté afectando a nivel de las cuerdas vocales. También estudios de evaluación de la deglución y sobre todo también no olvidar hacer una buena palpación del cuello en busca de algún estado patológico estructural. Como mencionamos anteriormente, puede haber una parálisis laringea unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, se manifiesta, como su nombre lo dice, por la inmovilidad de una cuerda vocal. La que más frecuentemente está afectada es la cuerda vocal izquierda. Esto puede ser causado por una lesión a nivel del tronco cerebral, una disfunción del nervio vago o lesión del nervio laringio recurrente. También pueden haber causas cardiovasculares como una hipertrofia cardíaca, una insuficiencia mitral, aneurismas. También causas pulmonares como tumores, quistes, abscesos y por lesiones mediastínicas, mediastinitis, tumores y adenopatías. En cuanto a las características que presenta el paciente, principalmente se caracteriza por una disfonía con voz bitonal y disfagia con episodios repetidos de broncoaspiración, lo que da lugar a una tos áfona también. En cuanto a las parálisis laríngeas unilaterales, estas pueden evolucionar de tres maneras, teniendo una recuperación espontánea de la movilidad. También puede haber una ausencia de la recuperación, pero que está compensada por la cuerda contralateral. O en el caso de que haya una ausencia de la recuperación y de la compensación, con parálisis flácida. Parálisis laríngea bilateral consiste en la parálisis de ambas cuerdas vocales. Estas a su vez pueden ser en aducción y en abducción. En aducción, que sería en la línea media, se debe a la parálisis de músculos cricoaritenoides con imposibilidad de realizar la apertura de la glotis. Se presenta con una obstrucción glótica por estar ambas cuerdas vocales en la línea media. Y en abducción, que sería en una posición cadavérica, la glotis permanece en su máxima apertura. Generalmente es poco frecuente y corresponde a cuadros neurológicos graves. Se manifiesta generalmente por grados variables de estridor y disfonía, aunque esta última generalmente puede ser casi imperceptible, por lo que se dice que la calidad de la voz
no es afectada. Generalmente lo que se produce es una falta de aire y disnea severa que pueden poner en peligro la vida y va a requerir una intervención de manera urgente o una intervención de emergencia para poder resolver el distrés respiratorio. La disfonía puede pasar desapercibida debido a que lo que principalmente la queja al paciente es la disnea. Los pacientes van a tener una considerable limitación de la vía aérea por la reducción justamente de esta área glótica. En cuanto al manejo, debemos tener en cuenta que como hay una parálisis uni o bilateral, también el manejo va a depender de eso. En el caso de que la parálisis sea unilateral, generalmente hay una posibilidad de que la recuperación sea espontánea o por compensación. En los casos, en los casos en los que hay poca sintomatología, generalmente se recomienda esperar de 8 meses a un año aproximadamente. Y si no ha habido una recuperación de la movilidad cordal, entonces de esta manera la conducta varía según la posición de las cuerdas, en el caso de que esté en aducción o en abducción. En el caso de que esté en aducción, se podría realizar una rehabilitación foniátrica, una terapia vocal o deglutoria, ya que estos ejercicios de rehabilitación están destinados a controlar la respiración adecuadamente y de esta manera poder permitir también que haya una compensación. También en el caso de que sea en abducción, se puede realizar una inyección de teflón en el espacio paraglótico, una laringoplastia según la técnica de medialización de Ishiki, aducción aritenoidea, aritenopexia, reinervación. En cuanto a los síntomas, que son de intensidad moderada a severa, se pueden inyectar sustancias que van a ser reabsorbibles para colocar la cuerda en una posición más favorable. En el caso de que se opte por la cirugía, las intervenciones disponibles son la medialización mediante la inyección o la tiroplastia, como mencioné, la aducción de los aritenoides, la aritenopexia y la reinervación, que es posible que ocurra una reinervación espontánea del pliegue vocal, pero habitualmente no se consigue recuperar el movimiento debido a las sincinesias resultantes de la inervación no selectiva de los músculos aductores y abductores de la laringe. Entonces, esto se reserva para pacientes con disfonía continua. La laringoplastia por inyección de aumento es una técnica que consiste en inyectar una sustancia por vía percutánea, transoral o laringoscópica en el espacio paraglótico o en la porción lateral del músculo tiroaritenoideo con el fin de medializar el pliegue vocal. A lo largo de los años se han usado diversos materiales absorbibles y no absorbibles, como gelfam, aloderm, teflón, carboximetilcelulosa, ácido hialurónico, entre otros. Dentro de los materiales absorbibles se encuentra la grasa autóloga, el ácido hialurónico que acabé de mencionar, el colágeno y el gelfam. Su tiempo de absorción es variable, encontrándose alrededor de los 6 meses. El efecto transitorio sobre la posición de la cuerda vocal observado con el uso de estos materiales es un inconveniente si se trata de parálisis permanentes, pues se requieren inyecciones repetidas u otras técnicas ya para corregir la incompetencia glótica. Por otro lado, en pacientes que recuperan la movilidad del pliegue vocal, es beneficioso que el material se absorba. Ante la imposibilidad de predecir la cantidad de material que se reabsorbe y la duración de los resultados, se opta en la mayoría de los casos por tiroplastia de medialización, que veremos más adelante. La inyección entonces
las reservamos para pacientes con alta sospecha de recuperación. Las otras sustancias disponibles para inyectar en el pie vocal ya son irreabsorbibles, tales como el teflón, silicona o bioplásticos, y la hidroxiapatita cálcica. El uso de estos materiales puede generar complicaciones en un porcentaje valorable de los casos, incluyendo migración del material, reacción de cuerpo extraño, formación de granulomas e hipersensibilidad. Lo anterior ha llevado a que varios de ellos estén ya en desuso. En los últimos años se ha introducido en el mercado bioplásticos. Se trata de un material con propiedades viscoelásticas adecuadas y buena biocompatibilidad. La tiroplastia de medialización, que también es conocida como la de Ishiki tipo 1, es otra de las técnicas disponibles para conseguir el cierre glótico. Fue descrita por primera vez en 1974 por Ishiki y colaboradores y revolucionó el manejo de la parálisis laríngea. A partir de entonces se han realizado pequeñas variaciones en esta técnica, consiguiendo que hoy en día sea considerada como el tratamiento de elección en las parálisis unilaterales de las cuerdas vocales. En sus inicios, la prótesis de silicona a colocar era tallada manualmente hasta obtener el tamaño adecuado, pero esto demandaba un mayor tiempo operatorio y formas de prótesis no siempre uniformes. Hoy en día, y luego de décadas de estudio, se han estandarizado la forma y las posibles medidas de prótesis, teniendo en cuenta el sexo del paciente, siendo el material de dicha prótesis silicona de la más alta calidad y biocompatibilidad. Pasando a escribir la técnica, el paciente inicialmente debe estar en decúbito supino con una leve hiperextensión del cuello, hacia el lado parético. Se marcarán los cartílagos tiroides y cricoides con un lápiz marcador y se realiza asepsia de la piel y se infiltra con una solución de lidocaína más adrenalina. Se realiza una cervicotomía lateral o horizontal de 4 centímetros a la altura de la mitad del cartílago tiroides. Se levantan los codejos subplatismales, se separan o eventualmente se cortan los músculos pretraqueales y se accede al cartílago tiroides. Se levanta el pericondrio lateral, se identifica el punto medio entre la escotadura del cartílago tiroides superior y el borde inferior, zona donde están las cuerdas vocales. Con una regla se mide 5 a 7 milímetros en mujeres y 7 a 9 milímetros en hombres desde el borde anterior y a 3 milímetros del borde inferior. Y se realiza una ventana en el cartílago con una fresa diamantada de 4 milímetros. Luego se levanta el pericondrio medial, el que en general se trata de no traspasar. Se introduce la prótesis en el espacio paraglótico con el objetivo de medializar la cuerda vocal. Esto se regula mientras se le solicita al paciente que pronuncie algunas palabras. Mientras se realiza este procedimiento, otro cirujano realiza una nasofibroscopía para monitorizar la medialización de la cuerda vocal. Una vez que se logra la calidad de la voz deseada, se corta la prótesis, se repone el pericondrio y se cierra la incisión por planos. Se puede dejar un drenaje laminar por 24 a 48 horas. También se sugiere que 3 días antes de la cirugía se indique a los pacientes ciclos de corticoides, los que se continúan durante 7 días ya en el postoperatorio. La cobertura antibiótica, los corticoides ya mencionados y los analgésicos están indicados en el postoperatorio. El paciente puede salir de alta al día siguiente, ya sin drenaje, para los controles ambulatorios. Un estudio tomográfico puede estar indicado para verificar la posición correcta de la prótesis y al cabo de una semana se retiran los puntos y la cicatriz es casi imperceptible ya que se disimula en un pliegue natural de la piel del cuello. Ahora hablaremos sobre la aducción aritenoidea. Este procedimiento básicamente consiste en movilizar el cartílago aritenoides hacia la línea media, consiguiendo así un desplazamiento de la cuerda vocal en toda su longitud. De esta forma reponemos la tensión y corregimos la diferencia del nivel, bajando la apófisis vocal de la cuerda paralizada. La sutura va desde el proceso muscular del aritenoides a la parte anterior del cartílago tiroides. Esto emula la acción del músculo cricoaritenoide lateral y posiciona la cuerda vocal paralizada
más cerca de la línea media. Para esto, la intubación traqueal está contraindicada pues impide la rotación del aritenoides. La anestesia local se prefiere para la aducción de aritenoides para modular el grado de medialización en función de la voz del paciente durante este procedimiento. Una incisión en la piel horizontal se hace en el borde inferior del cartílago tiroides. La incisión cutánea se realiza de la misma forma o de forma similar a la tiroplastia tipo 1 que vimos anteriormente, pero se debe extender más lateralmente. Una ventana se corta en el cartílago tiroides para una sutura que se pasa a través, que veremos más adelante en el procedimiento. Los orificios a realizar en el cartílago tiroides deben situarse uno en el tercio anterior y otro en la mitad del ala tiroidea, a 1 o 2 milímetros por debajo del nivel de la cuerda. Los músculos, la faringe y la laringe se disecan para exponer el proceso muscular del cartílago aritenoides. Para localizar la apófisis muscular podemos exponer la articulación cricotiroidea que está situada a menos de 1 centímetro. También podemos guiarnos por la proyección de la cuerda sobre el ala o el borde superior del cricoides, pues están al mismo nivel. Palpando podremos apreciar la prominencia de la apófisis muscular. Una sutura permanente se hace pasar a través del proceso muscular. Un túnel se hace en el cartílago tiroides y un extremo de la sutura se pasa a través de él, como se observa en la imagen de la derecha. La sutura se ata y se fija a la ventana de hecho en el cartílago tiroides. Las cuerdas vocales se observan endoscópicamente para asegurar la rotación adecuada del aritenoides. Se repone el ala tiroidea medialmente y se evalúa por nasofibroendoscopía. Se traccionará hasta conseguir una mejora de la voz y una disminución del escape glótico. Para ayudar, puede comprimirse el ala tiroidea lateral y anteriormente o realizar una aproximación cricotiroidea. Hablando de la reinervación laríngea, existen varios tipos de procedimientos, como la anastomosis término-terminal del nervio laríngeo recurrente, o una anastomosis del nervio laríngeo recurrente con asa hipogloso, o utilización de pedículos neuromusculares o el uso de injerto libre. No obstante, algunas literaturas mencionan o catalogan un uso controversial de este procedimiento, y otras relatan o describen evidencias electromiográficas de reinervación. Los estudios revelan beneficios en el tono, pero no en la movilidad. En cuanto al manejo de la parálisis bilateral, debido a que la clínica es muy diferente, se puede presentar con una disnea marcada, no tanto una alteración en la voz. Generalmente el manejo es la realización de una traqueotomía o una intubación orotraqueal de urgencia en pacientes que presenten una disnea y un paso glótico insuficiente. Sigue siendo esta la traqueotomía un tratamiento muy efectivo para la parálisis bilateral de las cuerdas vocales cuando se considera que ya esta parálisis es irreversible. Entonces se debe efectuar la permeabilización quirúrgica de la glotis mediante una resección endoscópica por microcirugía laringea, ya sea con láser o sin esta. La operación de King, que sería la rotación eh, externa del aritenoides con tiroaritenopexia por cervicotomía, la sutura de lateralización endo o extralaringea, inyección de Botox, una cordotomía transversa o una aritenoidectomía endoscópica. Bueno, ahora pasaremos a hablar de la parálisis bilateral de las cuerdas vocales y sus diferentes propuestas que existen hoy en día para el manejo o tratamiento de esta afección. Debido a que la clínica es muy diferente, puede presentarse con disnea marcada, no tanto alteración en la voz. Siempre hay que indagar sobre procedimientos neuroquirúrgicos de cuello o de tórax, si durante la cirugía se identificaron y se preservaron los nervios. Cuando se presenta el estridor inmediatamente o horas después de la extubación, el manejo es la realización de una intubación orotraqueal o una traqueostomía de urgencia en paciente con disnea y paso glótico insuficiente.
Y en cambio una observación en quienes toleran la parálisis sin limitación importante de la ventilación. Si bien la traqueostomía continúa siendo el tratamiento más efectivo para la parálisis bilateral de cuerdas vocales, y a pesar de considerarse en patrón de referencia o gol estándar como tratamiento de urgencia, este procedimiento no siempre es aceptado por los pacientes como una solución a largo plazo o como un manejo definitivo. ¿Por qué? Porque es debido al carácter invasivo y a la necesidad de cuidados cotidianos de la cánula de traqueostomía, la incomodidad y los problemas psicológicos que produce esta opción terapéutica y que inciden en la calidad de vida de los pacientes. La traqueostomía, no obstante, será siempre necesaria en caso de urgencia y en los pacientes con edad avanzada o con broncopatías avanzadas, para los que ya se recomienda como solución paliativa cánulas fonatorias. La laterofijación de la cuerda vocal y o del cartílago aritenoides. La lateralización con sutura endo-extralaringea, basada en la técnica de Lichtenberg, es la técnica apropiada en aquellos casos en el que el tratamiento es temporal, como medida para ganar tiempo a fin de mejorar la vía aérea en los casos tempranos de parálisis bilateral, idealmente en los 2 primeros meses después del inicio. Este tratamiento se aplica tratando de evitar la traqueostomía. La laterofijación de cartílago aritenoides y o de la cuerda vocal adjunta usando una combinación de medios endoscópicos y externos es una alternativa a los abordajes quirúrgicos en el tratamiento de la parálisis bilateral de cuerdas vocales. Dado su carácter reversible, es muy útil como manejo temporal de la vía aérea. Originalmente la técnica consistía en la lateralización del aritenoide a través de una fisura por disección laringea, pero en los últimos años se han reportado numerosas modificaciones de esta técnica, que realiza la laterofijación del cartílago aritenoides por sutura, lo cual ocasiona una tracción caudal posterior, simulando la contracción del músculo cricoaritenoideo posterior, para abducir la cuerda vocal. La laringe se expone por laringoscopía directa y se ubica por palpación la unión cricoaritenoidea. Las suturas se introducen en la laringe por medio de 2 agujas insertadas desde el exterior. Posteriormente las suturas son estiradas a través del laringoscopio y sujetadas de manera a lateralizar la cuerda vocal. Esta técnica permite la recuperación de la función aductora y puede restaurar la movilidad de la laringe paralizada. Comparado con procedimientos estáticos como la cordectomía o la aritenoidectomía que veremos más adelante, el aumento de la apertura glótica y las mejorías en las mediciones aerodinámicas son significativamente mejores luego de la lateralización. Otras opciones, como habíamos mencionado, en este caso es el Botox o inyección de toxina botulínica. El Botox es una neurotoxina producida por el Clostridium botulinum y se ha usado conjuntamente con el marcapaso laríngeo para contrarrestar la estimulación de la aducción de la cuerda vocal debido a la propagación del estímulo. Estudios de la inyección de Botox en pacientes con parálisis de cuerdas vocales bilaterales demostraron un mejoramiento sintomático en la ventilación. En general, la inyección de Botox aparentemente provee un aceptable pero temporario mejoramiento de la apertura glótica. Y con la inyección repetida de Botox, los pacientes pueden experimentar un mejoramiento de la ventilación durante un periodo de tiempo más largo y mientras dure la aplicación. Es necesario seguir estudiando los efectos de la inyección de Botox en relación a los resultados obtenidos en comparación con procedimientos quirúrgicos. No requieren internación, es una ventaja, ni anestesia general. En forma percutánea videoasistida, el paciente está vigil y se puede inyectar materiales inertes como hidroxiapatita y polietilenglicol o ácido hialurónico que instantáneamente mejoran estos síntomas. Se realiza, como ya dijimos, eh, con una asistencia de video y el paciente en posición sentada en forma percutánea. Es ideal en pacientes con contraindicaciones para anestesia general y presencia de lesiones laringeas. Es utilizado como procedimiento también diagnóstico y terapéutico. La siguiente propuesta a la parálisis de la cuerda vocal bilateral es la cordectomía posterior. Los procedimientos menos agresivos y más seguros son la cordectomía transversal posterior
y la aritenoidectomía medial que veremos en la siguiente diapositiva. Luego de estos procedimientos se puede realizar una versión extendida de cualquiera de las dos, o una combinación, o una aritenoidectomía total ya. Cuando la apertura no es suficiente para proporcionar una vía aérea segura, se realiza una ampliación de la cirugía previa o extensión de las estructuras resecadas, siempre con el fin de conservar íntegra la cuerda vocal contralateral. La corectomía con láser es buena técnica para aumentar el área glótica, mejorar la ventilación y decanular a los pacientes. Con traqueostomía. A partir de la introducción de la aritenoidectomía endolaringe con láser se han descrito ciertas modificaciones a esta técnica, como ser los procedimientos de resección parcial o de expansión de la mucosa en contraste con la aritenoidectomía total. La corectomía es un procedimiento quirúrgico irreversible que se realiza por escisión del tejido y que tiene el propósito de aumentar las vías aéreas a la altura de la glotis. Es la intervención terapéutica preferida para el manejo a largo plazo de la parálisis bilateral de cuerdas vocales, debido a que es menos agresiva y hay menos tendencia a la aspiración. El principio de la corectomía posterior es la resección del tercio o de 2/3 posteriores de la cuerda vocal, con el consiguiente aumento del área glótica, dejando una porción anterior para la fonación. Se realiza resecando el tejido blando de la cuerda vocal posterior y disecando el conos elásticos. En esta técnica, el borde con forma de C es separado del borde libre con una extensión lateral de unos pocos milímetros, de manera a liberar la tensión del tejido blando sobre la cuerda vocal. En la cirugía denominada o catalogada de Denis Kashima, se efectúa una incisión en el borde libre del tercio posterior de la cuerda vocal, justo delante de la apófisis vocal del aritenoide, sin exponer el cartílago. Posteriormente se realiza otra incisión en el borde libre de la unión del tercio posterior con el medio, que se continúa en sentido oblicuo hasta llegar a un lado de la incisión previa. El tercio posterior de la cuerda se reseca en forma triangular. La exéresis se puede extender hacia la banda o la parte medial del aritenoide mediante la técnica de Mota, la cual se realiza cuando el aritenoide se encuentra luxado y obstruye la vía aérea, por lo que es retirado parcial o totalmente y disecado con láser de CO2, con lo que aumenta la luz glótica posterior y la ventilación también. El uso del láser en estos procedimientos adaptado al microscopio quirúrgico permite la adecuada hemostasia y reduce el índice de edema postquirúrgico. Además, ofrece seguridad, facilidad de ejecución y eficacia en la técnica. La corectomía tiene como objetivo la resección del tejido blando laríngeo, parte del ligamento de cuerda vocal o del músculo tiroaritenoideo, y difiere de la aritenoidectomía en que ésta se enfoca principalmente en la ablación del cartílago aritenoides. En ciertas ocasiones ambas técnicas se realizan en forma combinada, como ya habíamos mencionado. Luego de la corectomía se ha logrado una mejoría en la ventilación en la mayoría de los pacientes, aunque al igual que en la aritenoidectomía se puede formar tejido de granulación o escaras. Otro efecto colateral asociado a la corectomía es el deterioro de la calidad de la voz debido al daño de la parte vibratoria de la cuerda vocal operada. Por último, tenemos la aritenoidectomía. El cartílago aritenoide es la estructura clave en la glotis posterior y la remoción del mismo es un procedimiento quirúrgico permanente e irreversible en el que el portal glótico se expande en su eje transversal, aumentando la vía aérea para la mejor respiración. Entonces, la aritenoidectomía es ampliamente usada, ya sea sola o en combinación con la resección parcial de la cuerda vocal. En la aritenoidectomía por vía endoscópica es importante exponer la comisura posterior durante el procedimiento. La aritenoides, a ser resecada, debe estar bien expuesta. Se puede realizar una aritenoidectomía medial con resección mínima de la cuerda vocal, que consiste y lo que se realiza es se reseca la parte media del cuerpo del aritenoides, preservando otras partes del cartílago y sobre todo el proceso vocal, ya que el objetivo es preservar al máximo las estructuras fonatorias. Se retira el cartílago aritenoideo por detrás de la apófisis vocal sin retirar la mucosa, manteniendo el tejido interaritenoideo.
La indicación se aplica a casos de disnea menos grave y por tanto a pacientes no traqueotomizados. Esta intervención supone disminuir la afectación fonatoria de la aritenoidectomía total. El principio es ampliar selectivamente la glotis respiratoria sin modificar la glotis fonatoria, ni las inserciones musculoligamentarias de las cuerdas vocales. Después de la vaporización del mucopericondrio aritenoideo, la resección se realiza entre la apófisis vocal por delante y el ángulo posteromedial del cartílago aritenoide hacia atrás. La resección toma una forma semicircular cóncava por dentro, de aproximadamente 1 a 2 milímetros de profundidad. La duración de esta cirugía es generalmente corta. Una intervención contralateral puede realizarse también 3 meses más tarde si el resultado respiratorio es insuficiente. Sin embargo, el seguimiento funcional a largo plazo en series de pacientes no está documentado. La aritenoidectomía parcial después de radioterapia cervical no se recomienda debido al riesgo de condronecrosis. Cabe resaltar que el procedimiento quirúrgico conocido como aritenoidectomía total no implica la remoción completa del cartílago aritenoideo, por el contrario pretende la remoción de todo el cartílago aritenoide que afecta la vía aérea. La aritenoidectomía tuvo un avance posterior con la utilización ya de lo que es el láser. La mayor ventaja de utilización del láser CO2 incluye precisión de la incisión, la capacidad de mantener la hemostasia y una disminución de un edema postoperatorio.